Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa El Día con Sergio. A través de nuestra señal en BPI TV, nos ven ustedes por Roku, por Apple TV, por Amazon Fire, también en nuestro canal de YouTube y conectado en redes sociales. Gracias por estar aquí como todos los días. Hoy estamos a jueves 18 de marzo del año 2021. Nuestro programa es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Bueno, vamos de inmediato con lo que ha sido noticia en las últimas horas. Sin duda alguna, una de las informaciones que más destaca en el mundo entero tiene que ver con esta decisión que tomó en el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde al autorizar la extradición del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Esta decisión del tribunal pues autorizaría entonces a Saab a ser extraditado a Estados Unidos, que lo reclama, por supuesto, blanqueo de dinero. Según el veredicto al que pues tuvo acceso, el Supremo rechazó el recurso de apelación de la defensa de Saab y confirmó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario detenido el pasado 12 de junio a petición de Estados Unidos. Por su parte, la defensa, incluso ayer veíamos declaraciones de Baltasar Garzón, el jefe del equipo de defensa de Saab, calificó de vergonzosa esta decisión de Cabo Verde, aseguraba que era un acto de desobediencia extraordinario y sin precedentes por parte de Cabo Verde. Todavía faltaría pues un recurso que tendría la defensa para intentar evitar la extradición de Saab a Estados Unidos. No obstante, todo parece estar encaminado a que ya se dará. Incluso aviones del Departamento de Justicia y de la DEA se encuentran en Cabo Verde a la espera de cualquier decisión, confirmado así por varias fuentes, incluso hasta por parte de la defensa de Saab, la presencia de estos aviones en Cabo Verde, que serían los que trasladarían a Saab. Sin embargo, hay que destacar que no es una decisión inmediata, no es que ya mañana, bueno, no sabemos si pudiera ser así, pero algunos esperan o estiman que la decisión de la extradición como tal pasarían aproximadamente unas 2 semanas para que esto se llegue a dar. De todas formas, en el día de hoy, por cierto, conversaremos con Carlos Paparoni, quien ha venido llevando adelante toda esta investigación en torno a Saab. Conversaremos con él y nos dará detalles acerca de lo que pudiera ocurrir con este señor Alex Saab. Mientras tanto, amigas y amigos, en el día de ayer vimos también cómo la justicia norteamericana condenó a 4 años y medio de prisión a un piloto, el piloto Víctor Mones Coro, declarado culpable por violar sanciones contra el régimen de Maduro. Mones Coro dirigió un plan concertado y sostenido según lo que determina la justicia estadounidense, un plan de varios años para proporcionar servicios de vuelos ilícitos por valor de millones de dólares a figuras del régimen de Nicolás Maduro en contravención directa de las sanciones y la política exterior estadounidense. La sentencia sirve como recordatorio de que junto con los socios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos, se procesará de forma enérgica a los infractores de las sanciones para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Bien, más adelante seguiremos hablando, por supuesto, acerca del caso Saab. Por ahora, con otras informaciones, cerca de las 5 de la tarde del día de ayer, hora de Bolivia, la expresidenta Yanine Áñez fue sacada de la cárcel donde se encontraba recluida desde el lunes para ser trasladada de emergencia a una clínica ubicada a pocas cuadras de este centro penitenciario, pues habría sufrido una descompensación debido a la hipertensión que padece, problema por el cual se encontraba medicada. Ante esta situación, los juristas que defienden a Áñez hicieron gestiones para que sea evacuada de la cárcel en una ambulancia por la emergencia. Recordamos que Áñez, junto con sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, están siendo acusados de la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en lo que han llamado el caso del golpe de Estado
de 2019 en Bolivia. Por su lado, plataformas ciudadanas, cocaleros, médicos se han articulado para marchar hasta La Paz, o en La Paz, perdón, y pedir justicia independiente y el cese de lo que consideran ellos una persecución judicial, luego no solamente el encarcelamiento de Yanin Áñez y sus colaboradores, sino la posibilidad de que esto alcance a otras personas que también participaron en las actividades o en las protestas del pasado año 2019 y que concluyó con lo que fue la salida de Evo Morales de Bolivia. Bien, son las 7:43 minutos de la mañana, seguimos con más información en tan solo segundos, así que no se nos vayan, ya venimos con más noticias. Antes quiero hablarles de nuestros amigos de GM Envíos, para todos aquellos que requieran de hacer un envío a Venezuela con total seguridad y confianza y transparencia, ya saben que cuentan con los amigos de GM Envíos. Para contactarlos, muy sencillo, @GM Envíos, @GM Envíos. Esa es su cuenta de Instagram, o puede contactarlos vía telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660. Es GM Envíos, es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Ya venimos con más de nuestro programa del día de hoy. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Amigas, amigos, con más, esto es Al Día con Sergio, a través de BPI TV. Seguimos revisando más informaciones registradas en las últimas horas y, por supuesto, tenemos que hablar de la COVID-19. La OMS dijo que recomienda continuar las vacunaciones contra la COVID con dosis de AstraZeneca, pese a la suspensión ordenada en varios países europeos, ya que las ventajas de esta inmunización por ahora son mayores que los riesgos. Es lo que ha determinado la OMS. Mientras tanto, en Europa se ha lanzado lo que se llama un pasaporte de vacunación, que tiene un QR gratuito y universal para evitar cuarentenas y PCR a los turistas. Este pasaporte COVID
Es un certificado que sustituiría a la prueba de que una persona ha sido vacunada contra el COVID, de que ha recibido recientemente un resultado negativo de alguna de las pruebas para detectar la infección o de que ya ha padecido la enfermedad y se ha recuperado. Según ha anunciado la Comisión Europea, este certificado será gratuito, disponible tanto en formato digital como en papel, y ya decía que va a incluir un código QR y será válido en toda la Unión Europea. La principal utilidad que tendría este documento es evitar a sus portadores tener que cumplir ciertas medidas restrictivas como cuarentenas o someterse a pruebas en el país al que ingresen. El pasaporte será válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea y estará disponible para Islandia, para Liechtenstein, para Noruega y para Suiza, vigente hasta que la OMS declare el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19. Se va a emitir en principio a los ciudadanos de la Unión Europea y a sus familiares, independientemente de cuál sea su nacionalidad, y que residan en territorio comunitario, en territorio de la Unión Europea, y a los visitantes que tengan derecho a viajar a otros Estados miembros. Se estima que comenzará a funcionar antes de que empiece el verano de este año. Por esto, la propuesta debe ser adoptada en las próximas fechas por parte del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Algunas personas consideran que esto puede discriminar a las personas no vacunadas, pero desde la Comisión Europea se argumenta que no supone una discriminación entre vacunados y no vacunados, ya que se contempla un pasaporte como 3 certificados en uno solo. Es decir, no solo servirá para aquellos que ya han tenido acceso a los fármacos, sino que también podrá hacerse uso de él quienes acrediten que no se encuentran infectados y quienes, como ya decía, han pasado por esta enfermedad. Mientras tanto, eso pasa en Europa. En América la situación continúa siendo bien delicada. En Brasil, por ejemplo, ayer se registraron más de 90.000 contagios de COVID, un nuevo récord diario con el que el país ya suma más de 11.690.000 afectados y se confirma como el actual epicentro mundial de la pandemia de coronavirus, Brasil, en estos momentos. En Argentina se conoció del contagio de más de 40 jóvenes que habían estado en México para celebrar su acto o su graduación. Salieron de Argentina luego de dar negativo en PCR y regresaron para someterse a otra prueba en el laboratorio mexicano. Este laboratorio que hizo pruebas del virus a estudiantes que habían viajado a Cancún, decenas de ellos quedaron pues contagiados de COVID-19. Las autoridades de Argentina investigan este caso de estos jóvenes que habían ido a Cancún, pues como ya decía, para celebrar su graduación. Un momento difícil, sobre todo para muchos jóvenes aquí en Estados Unidos, están preparándose para lo que llaman el Spring Break, el momento en que muchos jóvenes salen a relajarse pues, y hacen o toman estos días de vacaciones, y es un foco importante de posible contagio. En Ecuador, agentes de la policía y de la fiscalía allanaron las oficinas del Ministerio de Salud. La diligencia se enmarca dentro de las investigaciones en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Fue cuestionado luego de que se confirmara que su madre había sido inmunizada en contra de la COVID-19. Dice la Fiscalía que se indagan presuntos delitos contra la administración pública. Dejamos de lado por un rato el tema del coronavirus. Revisamos información que nos viene desde Curazao. Autoridades de ese país anunciaron que los venezolanos indocumentados que han residido ilegalmente en la isla durante más de un año y cumplen con ciertas condiciones pueden solicitar un permiso de residencia temporal en Curazao. El ministro de Justicia de este país dijo que por razones humanitarias el gobierno de Curazao otorgará entonces este permiso, repito, a inmigrantes indocumentados bajo ciertas condiciones que tengan un año, más de un año en la isla y que, bueno, tienen condiciones como por ejemplo que no hayan tenido algún tipo de delito, hayan cometido algún tipo de delito, entre otros requisitos que se están planteando en Curazao.
Ayer, lamentablemente, un venezolano murió mientras cruzaba a pie la abrupta frontera entre Chile y Bolivia por un paso no habilitado. Esta persona fue identificada como Domingo Vivas González, venezolano de 51 años de edad, quien estaba acompañado por su esposa y por su hijo de 10 años. Por supuesto, apuntan al frío y la fatiga como las principales causas de la muerte de este ciudadano. Difícil, se la han visto, por supuesto, muchos venezolanos. Ayer incluso recibí un mensaje de un joven padre que había salido de Ecuador, llegó hasta Colombia con la intención pues, de llegar hasta México, y en México lo deportan y le impiden seguir porque tenía otras intenciones, pero le impiden seguir y lo deportan y lo llevan hasta Panamá para hacerle un vuelo de regreso a Venezuela, según me manifestaban el día de ayer. En Argentina, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por cualquier declaración de una autoridad pública que pueda estigmatizar a la población migrante, luego de que la directora de Migraciones Argentina asegurara en una entrevista que al país han ingresado delincuentes como consecuencia de lo que fue la flexibilización de los trámites para los venezolanos en ese país, razón por la cual Amnistía Internacional tomó esta decisión, o mejor dicho, manifiesta su preocupación por esta situación. Me voy a Venezuela, la gasolina, rectifico, el gasoil sigue siendo un problema para muchos transportistas, aseguran algunos, como es el caso del presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, que si no hay una solución del abastecimiento de gasoil, aunque sea de forma transitoria, en los próximos 15 días comenzaría una paralización de la cadena productiva en Venezuela. Entre tanto, en España se ha generado un alto, ha habido pues todo un escándalo relacionado con lo que ha sido el apoyo económico que ha brindado el gobierno de España a la línea aérea Plus Ultra. De hecho, el Partido Popular en el día de ayer acusó al gobierno español de beneficiar a sus amigos, decían, con el rescate de empresas, y se refirió específicamente al caso de Plus Ultra, vinculada directamente al régimen de Maduro, según comentaban los integrantes del Partido Popular en España. Pues este caso pues sigue dando de qué hablar en España y fue tocado ayer, por cierto, en el Congreso español. En Atlanta, en el día de ayer, vimos cómo fue detenido un joven de 21 años, sospechoso de ser responsable de asesinatos, una serie de tiroteos que se registraron en 3 casas de masaje en la zona metropolitana de Atlanta. De las víctimas, 6 de ellas eran mujeres asiáticas. Esto ha originado, por supuesto, lo que pudiera ser o pensar una especie de crimen de odio. De hecho, el propio presidente Joe Biden dijo que sea cual sea la motivación, sé que los estadounidenses de origen asiático están muy preocupados, por lo tanto esperaba las investigaciones. Según lo que determinaba el FBI y las policías locales en Atlanta, este joven según lo que comentaba, el sospechoso dijo que no tenía ningún tipo de motivación racista, ¿no? La razón por la cual originó este tiroteo, sino que achacó este tema a una perturbación derivada de su adicción sexual. El suceso dejó 8 muertos, como ya decía, entre ellos 6 mujeres de origen asiático y otros heridos que todavía pues estaban en situación delicada. Esto fue en Atlanta el día, no de ayer, de antes de ayer, pero ayer fue cuando pudo ser detenido este joven de tan solo 21 años de edad. Bien, amigas, amigos, vamos nosotros a hacer una nueva pausa para en breve continuar con nuestra primera conversación del día. Lo haremos como siempre, como todos los jueves con nosotros. Estará aquí Gaby Peroso. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Al Día con Sergio. Ya regresamos.
GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más. Hoy es jueves de Perspectivas de Gaby. Aquí está con nosotros Gaby Peroso. Gracias por permitirnos conversar contigo, querida Gaby. No, siempre un placer estar aquí. Bueno, para empezar, las declaraciones recientes, que no las he dicho como tal al aire, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le contestó a Joe Biden. Joe Biden ayer le decía a Putin que era un asesino, esto a raíz de la
incursión o injerencia en las elecciones de Estados Unidos del año 2020. Y en este caso, Vladimir Putin le responde, y lo que hasta ahora se conoce es que le dijo: el que lo dice, lo es. Ese fue el comentario del señor Putin a Biden para responderle, ¿no? Bueno, Sergio, como decías tú, sí, es como una declaración muy malcriada, por así decirlo, de Rusia. Lo que pasa es que es insólito que en el mundo haya una interferencia en unas elecciones, que esto se haga de manera reiterada, que hayan pruebas, que ellos hackeen no solamente las elecciones. Se ha probado que los rusos han hackeado justamente las instituciones más sensibles o sea, secretarías de diferentes departamentos del gobierno estadounidense, y realmente no haya nada, hayan algunas sanciones económicas y más allá de eso no mucho más. El gobierno de Biden había asegurado que esta nueva interferencia en las elecciones, que ha sido probada por comisiones de inteligencia de Estados Unidos, va a tener fuertes consecuencias. Entonces, obviamente se refiere a él como asesino, no necesariamente por el tema de las elecciones, se desprenden de ese informe, sino porque hemos conocido, y también hay bastantes informes que dan cuenta de esto, de que la disidencia rusa es eliminada. Y uno de los ejemplos más grandes es la persona que actualmente se encuentra en prisión, que es el máximo líder de oposición de esa nación, que habría sufrido la misma suerte, pero tuvo suerte y está con vida y sigue luchando, ¿no? Entonces, es bien complicada la situación. Por cierto que en el día de ayer, Gaby, importante también destacar que el gobierno ruso llamó a su embajador para como una especie de revisión, pues, de esas relaciones que hay entre Estados Unidos y Rusia, donde, por cierto, ojo, esta semana salió esta desclasificación de uno de los documentos de inteligencia donde salen salpicados algunos países de Latinoamérica, incluidos Venezuela, ¿no? Además que en ese párrafo a mí me llama mucho la atención. Obviamente hablan del tema ruso, chino, de una manera más detallada, pero en el párrafo en el que está Venezuela está Cuba, y no, o sea, Irán también está en otro de las partes de este informe, pero nosotros estamos señalados con Cuba y con el grupo terrorista Hezbollah. O sea, estamos a ese nivel entonces, y dicen que intentaron influir en las elecciones, pero no tienen su fuerza suficiente. El régimen de Nicolás Maduro no tiene fuerza suficiente para crear algún tipo de influencia, pero bueno, imagínate, estamos comparados no como con otras naciones, sino con grupos terroristas. Entonces la situación de verdad es bien vergonzosa para nosotros, porque al final ahí sale la palabra Venezuela, no régimen Nicolás Maduro, ¿no? Y queda probado que tratan entonces también influir. En esta ocasión era justamente en contra de Donald Trump para que él perdiera las elecciones y favorecer así a Joe Biden, porque bueno, ellos están pensando que van a ser más suaves con ellos. Hasta ahora eso no ha sucedido y creo que se están tomando los pasos necesarios para seguir ejerciendo esa presión internacional. Gaby, en el día de ayer vimos, entre otras decisiones tomadas, aparte de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Cabo Verde, de ordenar como tal la extradición de Saab hasta Estados Unidos, vimos también cómo fue condenado un piloto por haber, en teoría, según lo que entendemos, haber violado las sanciones en contra de que se han manejado desde Estados Unidos en contra del régimen de Maduro. Esta persona dice haber sido, o según informa el gobierno norteamericano, haber sido piloto de varios integrantes del régimen de Maduro. Incluso nombraba a Michael Moreno y Samarque López y proporcionar viajes en la campaña de reelección de Maduro. ¿Qué información tienes al respecto, Gaby? Sí, no solamente Michael Moreno, sino también el propio Tarek El Aissami, que es uno de los más poderosos del régimen de Nicolás Maduro. Él tenía una compañía dedicada justamente a la aviación privada y él ha tenido que admitir ante las autoridades estadounidenses que estaba justamente ofreciendo todos estos vuelos. Recordemos que aquí hay sanciones.
Normalmente hablamos de las sanciones para el tema petrolero, las sanciones individuales que tienen estas personas, pero adicionalmente a cualquier funcionario que tenga o cualquier persona que se encuentra en Estados Unidos no puede ofrecer ningún tipo de servicio a las personas sancionadas, porque entrarían directamente como cómplices, como colaboradores en ese marco, en ese esquema de corrupción y lavado de dinero que suponen estas personas. Esta persona directamente estaba justamente llevándolos, trayéndolos en este tema de vuelos comerciales privados, y habría entonces colaborado directamente con Tarek El Aissami y Michael Moreno, quienes son buscados por la justicia. Hay aproximadamente 12 personas en total que incluso tienen recompensas como los más buscados de Estados Unidos, y obviamente los que se relacionen con ellos pueden pagar. Y esa es una de las cosas más importantes que hay que tener claro aquí, Sergio, que no solamente se trata, no, bueno, es a los políticos a quienes están tocando, se está investigando a toda la red alrededor, y ya han habido varias detenciones de otros pilotos y de otros colaboradores de este entorno corrupto. Por cierto, Gaby, que se cumple un año, justamente un año, de lo que fue esta propuesta que hizo Estados Unidos de ofrecer hasta más de 90 millones de dólares por los más buscados de este grupo. Por supuesto, según recordamos, Nicolás Maduro tiene una recompensa de 15 millones de dólares, Diosdado Cabello 10 millones, Tarek El Aissami 10 millones, el Pollo Carvajal 10 millones, Pedro Martín Olivares 10 millones, Jocelyn de la Trinidad Ramírez 5 millones, Rodolfo Turk Mora 5 millones, Jesús Alfredo Itriago 5 millones, Eustiquio José Lugo 5 millones, Samar López 5 millones, Luis Alfredo Mota Domínguez 5 millones y Cliver Alcalá, que es el único detenido hasta ahora por parte del gobierno estadounidense. Sí. Bueno, la mayoría de ellos, algunos incluso vinculados a la, o presuntamente pues implicados por parte de la DEA, ¿no? Porque tendrían algún tipo de vinculación con estos temas álgidos de tráfico de drogas. Exactamente, Sergio. Son casos que han sido sustentados, que algunos tienen 10, 15 años, en donde se ha venido haciendo un seguimiento exhaustivo a ese tema del lavado de dinero, de relación directa con la guerrilla de las FARC, del ELN y narcotráfico. Son acusaciones criminales, acusaciones penales que se desprenden de investigaciones del Ministerio de Justicia, donde obviamente participó la DEA, y se dan estas recompensas. Y obviamente estas recompensas siempre ponen en una situación bien particular a todas estas personas, porque con esas recompensas muchas personas podrían estar interesadas en entregar información vital, en entregar, por ejemplo, si ellos salen de Venezuela y viajan a otro país, justamente dar información a Estados Unidos o a otras naciones para que estas personas puedan ser atrapadas y esos cazarrecompensas, por así decirse, hacerse con el dinero, esos 15 o esos 10 millones de dólares. Entonces, no solamente se trata de la estructura normal policial que puede establecer el mundo, sino que también habrían particulares interesados en entregar información. Así que esto sigue vigente, esto no es que cambió la administración y ya no está allí. Incluso ha venido subiendo, eran como unos 45 millones de dólares que estaba ofreciendo Estados Unidos, ya llega a 90 millones de dólares entre al menos 12 jerarcas del régimen de Nicolás Maduro, y habrá que ver, obviamente no ha pasado nada en un año, pero estas cosas son sorpresivas. Veíamos en junio del año pasado cómo caía Alex Saab. Seguramente ahí hubo información de inteligencia, quizás alguien lo traicionó, él solamente paró allí para surtirse de combustible y seguir su vuelo. Era algo que no necesariamente todo el mundo tenía que saber, y allí cayó, y ahora estamos viviendo este tema de la extradición. Esto podría pasar con cualquier otro jerarca del régimen de Nicolás Maduro. ¿Y por qué no ha ocurrido, Gaby? Porque primero, ellos creo que se saben cuidar muy bien. Segundo, creo que hay varias naciones que aún no han tenido
la fuerza suficiente para decir, sí, es verdad, si cualquiera de ellos pisa suelo europeo o lo que sea, va a ser arrestado. Hemos visto que han visitado países como México, como España. Estas naciones no han entendido la gravedad de la dictadura o son muchos intereses políticos que están en juego, mucho dinero que estaría en juego allí. Entonces, es complicado. Y obviamente dentro de Venezuela, lamentablemente no estamos hablando de una dictadura simple que tiene que ver con política, sino que estamos hablando de una dictadura que tiene relación con el narcotráfico, con el terrorismo, y allí se maneja mucho más dinero. Si fuera un simple político es muy fácil decir 15 millones de dólares lo entrego, pero si tú estás en ese entorno, seguramente te has beneficiado y tienes un flujo constante de dinero, no necesariamente te llama la atención una recompensa que saben que luego no te estás enfrentando a unos políticos que tienen el poder, sino te estás enfrentando a una banda criminal que tarde o temprano te podría atrapar. Entonces, es bien difícil porque hay un tema de amenaza cierta y adicionalmente hay mucho dinero en juego. Entonces, quizás no es suficiente una recompensa de 10 millones de dólares, no es suficientemente atractiva y suena duro decirlo también para alguien que los pueda vender, y adicionalmente están muy blindados, eso también hay que tomarlo en cuenta, tienen unos mecanismos de seguridad bastante importantes, tienen infiltrada a todas las Fuerzas Armadas, tienen infiltrada a toda la policía, entonces es bien complicado hacer un proceso de este tipo y ganarse esa recompensa para entregarlos a la justicia. De llegar a concretarse la extradición de Saab a Estados Unidos, pudiera sentarse un precedente en estos casos. Definitivamente. Adicionalmente dicen, él ya ha asegurado, yo no voy a colaborar con la justicia estadounidense, pero él ahora tiene unos cargos que su abogado decía que llegaban casi a 100 años de prisión, pero a medida que pasa el tiempo, más cortes pueden ir sustanciando más casos en contra de él. La situación se le puede agravar aún más. Tuvo que sacar a la familia a Rusia. Hay una cantidad de componentes que pueden lograr presionarlo y que él entregue algunos de los secretos fundamentales de cómo se maneja esta estructura en torno al régimen de Nicolás Maduro. Así que yo creo que no la tiene fácil cuando venga a Estados Unidos. Yo creo que Alex Saab va a tener que negociar para poder entonces bajar su condena. Yo no creo que él quiera pasar una vida entera en prisión. Y obviamente en estos casos de alguien tan importante sí se puede dar esa negociación, se pueden bajar los cargos, no es que él va a llegar aquí a Estados Unidos y va a estar libre, bajan los años de prisión y él entrega una serie de cómplices o una serie de estructuras, de maneras de hacer las cosas que pueden ser muy importantes a la hora de una investigación a futuro de otros jerarcas o cómo se maneja esto, porque no solamente se trata de Venezuela, esto es un entramado que justamente tiene conexiones con Cuba, con Irán, a veces con México, hay una gran cantidad de cosas que están en juego aquí con esta persona. No solamente se trata de un testaferro de Nicolás Maduro, se trata también de una conexión con países árabes que también están involucrados, que normalmente no se nombran, pero están allí y son parte de una estructura que justamente funciona muy bien para evadir las sanciones estadounidenses y europeas en este caso. Hoy hablando de sanciones europeas, definitivamente Europa a veces como que se maneja por la tangente, ¿no? O sea, va como no va directamente a donde tendría que ir, digo, con respecto a las sanciones, como es el caso de Estados Unidos, que ha sido muy enérgico en ese sentido. Pero tengo información que tú manejas, noticias relacionadas con nuevas sanciones. Explícanos, Gaby. Sí, yo primero quería empezar esta parte del programa preguntándote, ¿recuerdas cómo llaman a Nicolás Maduro? Él es el presidente o el obrero, el presidente de los trabajadores, ¿verdad? Por lo menos es así. Si tú sales a cualquier país, dicen, bueno, ellos lo han hecho mal, pero con los trabajadores, Maduro y Chávez han sido una maravilla. Pues eso está a punto de caerse, esa careta. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha venido siguiendo una cantidad de investigaciones, tienen más de 10 años sustentados una serie de casos en donde queda claramente establecido
que tanto el gobierno de Hugo Chávez como el régimen de Nicolás Maduro violan reiteradamente los derechos de los trabajadores, violan reiteradamente la libertad sindical del país. Quizás los venezolanos ya se nos olvidó lo que es un poder de los trabajadores agrupados en unas asociaciones así, pero en cualquier parte del mundo son organizaciones muy poderosas. Los sindicatos pueden lograr grandes cosas en cualquier país y eso ha desaparecido en Venezuela. Hay supuestamente unos sindicatos que realmente no son libres porque ellos han sido perseguidos. Por ponerte un ejemplo, de 2015 a 2017, 17 líderes sindicales fueron asesinados. Hay líderes sindicales que están en prisión. Todo esto se ha venido sustentando. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo pertenece a la ONU. Pues bien, todos los lapsos que tenía el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro para apelar a las decisiones, a todos estos informes, se han agotado. En 2019 también se habló incluso en el examen periódico universal de Naciones Unidas, se dejó claro de que no hay democracia en el país, que no hay libertad sindical, que en la manera en cómo se establece el salario mínimo en Venezuela no es legal, viola justamente los derechos de los trabajadores y no solamente eso, o sea, por ejemplo, para tener otra vez en contexto, el salario mínimo ahorita son 1.800.000 bolívares y según el Banco Central de Venezuela, no según una página web especuladora del dólar, no, el Banco Central de Venezuela fija ese precio por $1, es decir, los trabajadores ganan $1 al mes en Venezuela con ese salario mínimo. Entonces, esa es otra violación que ocurre en contra de los trabajadores de Venezuela. Que creo que tienes una pregunta. Sí, ¿de qué forma afecta esto, en todo caso, a la administración de Maduro? Este tipo de decisiones que tome la OIT. Exactamente. La OIT se va a reunir el 20. Ellos tienen un consejo administrativo que justamente da una comisión de encuestas, que son los que se encargan de evaluar todas estas sanciones, todas estas violaciones. Pues bien, ya no hay otros lapsos, ellos tienen que decidir. Allí va a ser fundamental lo que tú decías, que las naciones, que Europa apoye una serie de sanciones. La OIT puede mandar un informe muy duro que describe todas estas violaciones a la Corte Penal Internacional. Es decir, no solamente estamos hablando de que el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos humanos en general, que quizás podría ser etéreo. Estamos hablando de los derechos económicos y sociales de los venezolanos, que precisamente ha sido la bandera del régimen de Nicolás Maduro de ser ese gobierno dador para los trabajadores. Pues ha quedado claro que eso será así. Estas comisiones de encuestas en 100 años que tiene la OIT funcionando, solamente se han dado 13 investigaciones en toda la historia contra 13 países. Venezuela es uno de ellos. Se establecieron fuertes sanciones en contra de las dictaduras de Sudán y de Nigeria en el pasado, y la OIT como tal puede expulsar a Venezuela, puede enviar este informe a la Corte Penal Internacional, pero adicionalmente se dice que las organizaciones que se encargan del comercio pueden también establecer algún tipo de sanción en contra del régimen de Nicolás Maduro, porque como no existen los mecanismos para hacer cumplir esas recomendaciones que le han dado una y otra vez al gobierno, estas organizaciones entonces pueden decidir. Es decir, Europa y varios países tienen una oportunidad de apoyar este informe y adicionalmente sancionar al régimen de Nicolás Maduro con sanciones que tienen que ver con esa hipocresía, ese discurso que manejan y que al final se ha traducido en la persecución, el amedrentamiento, el asesinato de esos líderes sindicales y adicionalmente la violación al trabajo reiterada, porque no existe, incluso otro de los puntos importantes es lo que es la comisión tripartita. También se nos ha olvidado a los venezolanos, pero cualquier establecimiento de un salario mínimo tiene que tener la intervención del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores, y entre ellos tres fijan cuál debe ser la estructura para aumentar el salario mínimo, para dar otros beneficios a los trabajadores. Aquí el gobierno lo hace firmando un papel que adicionalmente no se corresponde con la inflación. Entonces,
si a través de algunas organizaciones del comercio se logra algo, podrían establecerse sanciones económicas en contra del régimen de Nicolás Maduro, podría ser expulsado de la Organización Mundial del Trabajo, que pertenece a la ONU. Es decir, la ONU, una vez más, estaría sancionando al régimen de Nicolás Maduro a través de una de sus estructuras del poder. Esto pasaría el 20 y a partir de allí se necesita el apoyo de las demás naciones. Esto es la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos en materia laboral. Si los países apoyan este tipo de iniciativas y estas sanciones que ya están claramente dibujadas, que el régimen de Nicolás Maduro ha tenido chance de apelar, ellos podían acudir a la Corte Internacional de Justicia, no lo hicieron porque saben que no se pueden defender. Así que esto podría ser algo muy interesante que podría ser utilizado también para presionar al régimen de Nicolás Maduro, porque adicionalmente las violaciones están allí. Seguramente también se ha hecho su lobby allí en ese sentido, ¿no? Totalmente, tienen años haciendo el lobby. Estas denuncias tienen más de 10, 12 años de antigüedad dentro de la OIT y ya se han cumplido todos los lapsos. Le vuelven a dar otro lapso y otro lapso. El año pasado se hablaba de que tenían 3 meses para responder, para comenzar a cumplir las recomendaciones que hacía la OIT, para apelar. Ellos no apelan, no aceptan recomendaciones, no hacen ningún tipo de papeleo extra. Ellos sencillamente están allí porque la OIT también funciona con representación del gobierno, de los trabajadores y de los patrones. Fede Cámaras tiene también representación allí, entonces entre ellos 3 toman las decisiones y está más que sustentado, no solamente son los trabajadores, sino los mismos patronos que han sustentado todas estas denuncias en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ellos pueden tener voz, pero ya les ha llegado el último lapso a cumplir y ya deberían venir entonces decisiones para hacer cumplir esas recomendaciones, para que haya una responsabilidad moral, incluso si se llega a otras instancias, una responsabilidad penal de cómo el régimen de Nicolás Maduro ha violado reiteradamente los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía en general, que sencillamente ha perdido todo el poder adquisitivo. Wow. Bueno, Gaby, estaremos pendientes sí, de señor. esa información el próximo 20 de marzo, reunión entonces. Empiezan las reuniones y a partir de allí los gobiernos y todas las instancias que forman parte de la OIT podrían comenzar a tomar decisiones. Ya incluso se habla de que hay un documento con que se tomen sanciones específicas contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente obrero va a ser entonces sancionado por los trabajadores y los patronos porque se violan los derechos económicos y sociales en Venezuela. Bueno, estaremos pendientes. Gracias, Gaby, de verdad. Gracias por a tus ti. Perspectivas de hoy, bien cargadas, compactas, densas. Un fuerte abrazo, mi Gaby. Gracias por el contacto. Gracias de hoy. a ti. Nos toca hacer una pausa y al regreso seguimos con más de nuestro programa Al Día con Sergio. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigos, seguimos con más. Son las 8:31 minutos de la mañana. Ahí se conecta con nosotros Carlos Papaloni. Él es comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen y ha venido adelantando desde hace bastante tiempo toda esta investigación relacionada con el caso de Alex Saab, cuya extradición fue ya autorizada por parte del Tribunal Supremo de Cabo Verde. Bien, Carlos, buenos días. Gracias por permitirnos conversar contigo. Sobre todo acerca de este caso de Saab. Y este tema de Saab está como el cuento del gallo pelón. ¿Ok? Todo el mundo ahí dice, ahí viene Saab, ahí viene Saab, ahí viene Saab, ya viene, ya está listo, ya está. Ok. Esta es como quien dice, diciéndole en criollo, la de la salida, pues ya, o sea, la última. Pero Sergio, hay que entender qué es lo que ha pasado en el caso de Alex Saab y la trascendencia o la gran diferencia de lo que ocurría el día de ayer. El día de ayer, el Tribunal Supremo de Cabo Verde, al igual que todas las instancias legales de Cabo Verde, dicen que sí a la extradición. Hoy no existe ningún espacio legal, ningún tribunal, ni fiscalía, ni entes del gobierno de Cabo Verde que hayan dicho que Alex Saab, no, todos han dicho que Alex Saab será extraditado. Pero no solo eso. Ayer no solo el tribunal decía que podía ser extraditado, sino también, incluso cuando uno lee el comunicado del tribunal, habla del extraditado y habla de que debe irse a Estados Unidos. Es decir, el día de ayer la decisión de Cabo Verde fue tomada. Alex Saab será extraditado. La defensa puede apelar o no, es un problema de la defensa. Pero lo que es cierto es que por mucho dinero que haya costado la defensa, por mucha campaña mediática que puedan hacer, por mucho que Nicolás Maduro intente o siga intentando evitar la extradición, es imposible que Alex Saab no termine vestido de anaranjado en una cárcel de los Estados Unidos. Ahora, efectivamente, faltaría un argumento o una solicitud que haría la defensa, correcto. Tiene esa posibilidad la defensa de ejercer una nueva acción, un nuevo recurso ante la justicia de Cabo Verde para evitar la extradición, ¿no? Ante un tribunal constitucional para hablar sobre el proceso. No si Alex Saab puede ser extraditado o no, sino para hablar si el proceso cumplió todas las condiciones de ley. En mi opinión personal, simplemente están comprando un poco más de tiempo. Imagino que para tratar de avanzar, conociendo a la defensa y a los abogados que están vinculados allí, si uno lee un poco, los abogados incluso que representan a Saab en territorio americano,
uno podría imaginarse que este tiempo posiblemente sea utilizado para tratar de lograr algún acuerdo con la justicia americana. Acuerdos, o sea, te quería preguntar que aparte de que se esperaba supuestamente, porque él ya ha manifestado, el propio Saab lo ha manifestado a través de cartas, que él no va a colaborar con la justicia estadounidense de llegar a ser extraditado. Si es así, entonces ya no importaría que llegue a Estados Unidos, digo, ¿no? Sí, lo mismo dijeron los sobrinos de Cilia Flores y bueno, el resultado del juicio se ha visto. Yo creo que lo importante es que cuando uno trata de saber o la historia o la personalidad de Saab, hay algunas cosas que pudiera indicarnos cómo reaccionaría. Alex Saab es alguien que tiene un ego bastante grande, por una parte, por la otra es alguien que ha estado expuesto a crisis nerviosas, no en la detención, previo a esto, fue alguien que estuvo expuesto a este tipo de crisis. Y culturalmente hablando, cuando nosotros vemos figuras históricas parecidas al rol que tenía Alex Saab, Barba Negra, que pertenecía al cartel de Medellín, al chileno que pertenecía jefe financiero del cartel de Cali, a personas que han estado en esos cargos y han sido extraditados, todos terminan colaborando en Estados Unidos. Yo creo que es parte de lo que la defensa o parte de la percepción que hoy necesita generar Alex Saab, pero que lo más probable es que después que esté extraditado, pues pueda tener un cambio de opinión. A mí me llama la atención que Nicolás Maduro y Cilia han defendido muchísimo más a Alex Saab que a su sobrino, que están más o menos en la misma posición, ¿no? Eso revela la importancia que tiene Alex Saab, no para el gobierno de Nicolás Maduro, sino para las estructuras criminales que hoy están apoyando la dictadura en Venezuela. Tú comentabas ayer en una entrevista que este señor Saab habría gastado más de 170 millones de dólares en su defensa. Sí. Wow, o sea, eso es muchísimo dinero. Sí, es el promedio que en 10 meses se ha gastado solo en términos de abogados con su defensa. Mira, Sergio, si uno pone esto en imágenes, nosotros estamos hablando que con lo que ha costado la defensa de Alex Saab, tuviéramos vacunas para todos los venezolanos, 17 millones de vacunas. Ahora, pero esa cantidad de dinero viene de él, de lo que él ha ganado. Se ha robado en Venezuela. ¿Perdón? De lo que él se ha robado en Venezuela. Recordemos quién es Alex Saab. Alex Saab comienza con una empresa, Fondo Global de Construcciones, una empresa que por cierto tuvo un escándalo en Ecuador por lavado de dinero, un proceso que fue cerrado con mucha influencia de en aquel entonces la presidencia del Ecuador, el presidente Correa. De allí pasó a tener contratos en PDVSA, contratos por el orden de los 4.400 millones de dólares. Aquí ya estamos hablando de que tiene un número cercano a los 11.000 millones de dólares. Importante resaltar que en Fondo Global de Construcciones, una empresa que al tener los contratos de movimientos de tierra en La Guaira y del estadio en La Guaira, tenía un socio, coincidencialmente, Eric Malpica Flores, ex tesorero de la Nación, sobrino de Cilia Flores, pero además aparecía el grupo de los chamos, los sobrinos de Cilia Flores, familiares de Cilia Flores, vinculados a Fondo Global de Construcciones en papeles, en documentos. Esto es importante resaltarlo porque estamos hablando de un link legal que existe y que está establecido. Con PDVSA más de 4.400 millones de dólares que no fueron construidos, que no tuvo ningún ejercicio real, que los venezolanos no podemos ver qué pasó con eso. Luego de eso, para el año 2017, vemos cómo Alex Saab, 2016, 2017, comienza a tener una participación dentro de los dólares preferenciales, dejando empresas serias de gran historia en el mundo, en lo que es la cadena de alimentación sin ningún tipo de apoyo, y cómo Alex Saab se llevaba estos dólares. Comienza el programa CLAP, en las cajas CLAP. Vimos cómo
Ultramark y un Alex Saab vendían cajas con sobreprecio, pero además alimentos de muy mala calidad. Al final del año 2018, Alex Saab, por cada caja CLAP que llevaba a Venezuela, cobraba $60, pero si tú o yo vamos a esta hora a Walmart y compramos específicamente los mismos productos, pagamos seguro y lo mandamos a Venezuela, esa caja no cuesta más de $10. Estamos hablando de un sobreprecio de $50 por cada caja. Pero cuando Nicolás Maduro se quedó sin dinero o prefería utilizar el dinero de los venezolanos en otra cosa y no en solventar nuestros problemas, comenzó a tener control del arco minero. Alex Saab es el primer testaferro, el primer contratista venezolano que tuvo control de una institución real. Nosotros hemos visto en Venezuela muchísimas cosas de la corrupción. Hemos visto primos, hemos visto sobrinos, hemos visto personas que han llegado a ocupar estos cargos y que tenían influencia en la estructura política. Pero por primera vez a Alex Saab le entregaron a las gerencias y las presidencias de algo de Minerven, de la minería venezolana. Le entregaron el arco minero. Coincidencialmente, donde hoy están la FARC y el ELN haciendo control militar de la zona. Ese oro lo vimos volando desde Venezuela hacia Turquía, lo vimos volando hacia los Emiratos, cómo se monetizaba en Rusia, cómo con ese oro pagábamos sobreprecios en México. Y terminamos viendo a un Alex Saab que al final del día fue el enlace y el coordinador de la relación entre Nicolás Maduro e Irán. Entonces, cuando tú ves a Alex Saab, estás muy lejos de ver a un funcionario político, a un diplomático. Lo que estás viendo es a la cabeza o a la estructura financiera del crimen organizado. Hemos hablado de FARC, hemos hablado de ELN, relaciones con Hezbollah, hemos hablado de relaciones con tráfico de oro, con perros de guerra. Hemos visto que Alex Saab se ha convertido no solamente en la cabeza financiera, en un hombre de confianza de Nicolás Maduro, sino en alguien que ha estado operativizando para que la dictadura en Venezuela se mantenga. Importante, importantísimo. Y disculpa, Sergio, los procesos que Alex Saab tiene abiertos. Alex Saab no solamente tiene procesos en Estados Unidos por lavado de dinero y legitimación de capital, lo tuvo en México por importación ficticia y por no cumplir los estándares sanitarios en comida importada. Lo tiene en Colombia por legitimación de capitales y por exportaciones ficticias. En Italia lo tiene su esposa, porque lo utilizaba para lavar dinero en Italia, justamente por legitimación de capitales y legalización. Todo esto que me estás comentando, Carlos, disculpa que te interrumpa, está sustentado. ¿Perdón? Todo esto que me comentas está sustentado, ¿cierto? Esto ya es, estos cuatro países son 4 o 5 países los que ya tienen acciones judiciales contra Alex Saab. Sí. Entonces, cuando uno escuchó a Baltasar Garzón, al doctor Garzón, sí, anoche, sí. Decir que esto es un caso de persecución política y que él no entiende. Bueno, es que forma parte de la defensa, Carlos, es lógico, ¿no? O sea, entendemos cuál es el precio. Mira, yo no tengo duda que la defensa de Alex Saab es la mejor defensa que el dinero pueda comprar. Moralmente bastante reprochable, pero sin duda alguna, la mejor defensa que el dinero puede comprar. Pero a pesar de ese dinero, del costo de la defensa, Alex Saab terminará preso por lo que es, por delincuente y por haber colaborado con la opresión del pueblo venezolano. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo una persona tan poderosa como esta persona, según lo que se ha explicado y con todo lo que incluso tú has comentado y fundamentado en varios artículos periodísticos, cómo una persona tan poderosa como esta cae de esa manera? Porque al final es importante que entiendan, sobre todo los que hoy en Venezuela hacen negocios por encima de la libertad o del pueblo en nuestro país. Por encima de la ley. Por encima de la ley. El dinero no basta. Mira, yo crecí en una familia donde mis abuelos tenían una frase muy dura que decía que en la vida todo tenía precio, pero que si costaba dinero era barato. O sea, que hay cosas en la vida que cuestan tanto que el dinero no basta para poder comprarlo. Y eso es lo que hoy le está pasando a Alex Saab, un hombre que aproximadamente vale $27.000 millones, pero que no puede utilizar un celular.
Un hombre que se dedicó o que dedicó gran parte de su vida, los últimos 10 años en Venezuela, a partir del año 2011, a crear una fortuna sin precedentes en nuestro país, pero que hoy está condenado a terminar sus días, posiblemente va a depender de él, de más nadie, en una celda de 10 por 10. Alguien que manejó el 80%, 8 de cada 10 dólares que manejó Nicolás Maduro pasaban por las manos de Alex Saab. Eso lo convierte en la persona con mayor control financiero en Venezuela en nuestra historia. Salvo Juan Vicente Gómez, nadie tuvo tanto control financiero en el país como Alex Saab. Y lamentablemente hoy ese dinero no va a comprarle ni la tranquilidad ni la libertad. Sí. No le puede comprar la libertad, pero puede ayudarlo de alguna forma. Digo, no sé si la justicia estadounidense pudiera ser permeada. ¿Qué piensas? Mira, yo creo y esto es una reflexión para los venezolanos y creo que para el continente. Cuando uno habla de un país de África, de un país pequeño de África, y después de conocer o después de vivir en Venezuela, tú te imaginas que muchas cosas pueden pasar. A mí me sorprendía mucho no solamente la actitud y la rectitud de Cabo Verde, sino también después me sentía avergonzado conmigo mismo cuando veía el último informe de Transparencia Internacional, y resulta que Cabo Verde es de los países que tienen una mayor lucha contra la corrupción y de los países más transparentes que tiene no solo el África, o sea, además creo que está en el top 30 de los países más transparentes del mundo. Y ahí cuando comienzas a leer un poco, entiendes que su proyecto es hacerse una nación, es convertirse en una nación. Ver que estamos tan lejos de eso, que nosotros todavía estamos bastante aparte, y entender que la justicia allá tiene un valor no monetario, que la justicia allá va a ocurrir, que es una consecuencia de cómo ellos han fundado la República, te hace entender que son de las cosas a las que los venezolanos tenemos que aspirar, ¿no? Yo no tengo duda que Alex Saab será extraditado a Estados Unidos. Lo trascendental del día de ayer es que es una decisión firme de Cabo Verde. Los abogados pueden apelar, es un problema de ellos, pueden tratar de comprar algo de tiempo, decidirán ellos para qué utilizan ese tiempo, pero al final no pueden evitar que Alex Saab sea extraditado. O sea que puede decirse, Carlos Papaloni, comisionado presidencial contra el terrorismo y crimen, que la extradición de Alex Saab es un hecho. Nosotros creemos, yo estoy convencido que es un hecho y que es irreversible el cómo Saab termine. Ojo, y en este caso y es importante que tu audiencia y que los venezolanos lo entendamos por lo difícil de la situación que tenemos. Sí. Al final, nosotros todos tenemos que tener prioridades. La justicia tiene que llegar a Venezuela, pero hay que entender la información que pueda tener Alex Saab, que no es un funcionario político, sino es un criminal que apoyó a grupos, a grupos terroristas en Venezuela y ha apoyado a Nicolás Maduro, y que será el fiscal de la Florida quien decida, o es un tema entre el fiscal de la Florida y la defensa, cualquier posible acuerdo que puedan alcanzar en el futuro. ¿Por qué la Florida específicamente, Carlos? En la Florida, para el año 2019, si mal no entiendo, si mal no recuerdo, quien abre el proceso de Alex Saab es el fiscal Michael Nadler. Michael Nadler, antes de jubilarse, fue el fiscal que llevó casos como el del Tuerto Andrade, como el de Gorrín y como otros casos relacionados con la corrupción en Venezuela. Él era un fiscal asistente, creo, no tengo claro el rango, de la Fiscalía de la Florida, y es donde se procesó, porque los bancos de la Florida en gran medida fueron los utilizados para el lavado de dinero. Ayer escuchando al doctor Garzón, hacía dos comentarios que bueno, no sé si por un tema de edad
o quizás simplemente diciéndolo por desconocimiento o porque en ese momento era más un representante ante la prensa que un abogado. Decía dos cosas. Uno, que él no conoce un estado que un tribunal local de un país pueda desconocer una orden de un tribunal del hemisferio. Bienvenido a Venezuela y lo que pasa con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Capaz habría que invitar al doctor Garzón. Y lo otro, que los delitos no son cometidos en Estados Unidos. Ahí él puede tener razón, pero utilizó banca y utilizó dólares americanos y utilizó a la banca, lo cual sí constituye un delito. Creo que como dices, también hay otros países que han seguido esta investigación u otras investigaciones. ¿Colombia pudiera reclamar a Saab? Mira, creo que Colombia incluso, bueno, aquí ya han existido medidas contra Alex Saab. Hablamos de que han decomisado, creo que en promedio, aproximadamente unos 15 o 16 millones de dólares en propiedades, ¿no? Un apartamento, su casa y creo que una oficina, pero tengo entendido que ha avanzado y que siguen avanzando en la investigación y en los links que puedan existir entre Alex Saab y diferentes estructuras en Colombia. La solicitud la hacía Estados Unidos específicamente. Colombia en una oportunidad pudo hacer una solicitud hace años, una boleta azul de Interpol que fue bajada en algún punto, pero creo que en este momento no están haciendo la solicitud, imagino, esperando alcanzar un acuerdo con Estados Unidos después que sea extraditado. Italia con Camila Fabri, Panamá por los escándalos que existieron en Panamá, México creo que han estado estudiando volver a reabrir el caso, creo que hay investigaciones avanzadas en países de Centroamérica y de Sudamérica, países como Chile, Brasil, Costa Rica, Dominicana específicamente, creo que en Europa hay países que han avanzado un poco más en investigaciones que aún no han sido judicializadas, países como Francia, países como Bélgica, y creo que incluso países como Emiratos Árabes han avanzado un poco en lo que son las investigaciones. Recordemos también que Saab terminó siendo un operador financiero de la relación Nicolás Maduro-Irán y que todo aquello que fue transportado en vuelos que hayan salido de Caracas hacia Irán, Alex Saab terminó siendo un operador logístico de lo que se haya transportado ida y vuelta. Entonces creo que esas cosas pueden terminar demostrando que Saab es mucho más que un simple testaferro o que Alex Saab de verdad es algún tipo de figura política con preponderancia política. Sí está el avión de la DEA en Cabo Verde, Carlos. Sí, pero creo que Cabo Verde tiene acuerdos con la DEA y es algo común. Ya, no solamente está el avión de la DEA, hay otras aeronaves en Cabo Verde. Y barcos, creo. O sea, creo que el año pasado firmaron acuerdos de cooperación en términos de seguridad. Pero alguno de ellos estaría esperando realmente que se certifique esta extradición para llevar a Saab hasta Estados Unidos. Quien se encarga de hacer esas cosas del Departamento de Justicia, justamente el departamento es la DEA, ¿no? La DEA, sí. Alex Saab históricamente ha tenido una relación un poco extraña con la DEA. O sea, todos sus casos han sido investigados. Creo que tiene que ver más con su trayectoria, con su historia. Pero yo no tengo duda que será trasladado no solamente en avión de la DEA y puesto en detención en la Florida, sino además nosotros estaremos viendo la relevancia que pueda existir en este tipo de organizaciones cuando se hable de Alex Saab. Concluyendo, Carlos, y agradeciéndote además la entrevista, ¿se hará justicia? ¿Cómo, perdón? ¿Se hará justicia? Mira, la justicia para los venezolanos ha sido difícil, ¿no? Por eso te lo pregunto, Las estructuras, sobre todo las financieras, cuando una cabeza de estas se va, siempre hay alguien que toma su rol. Pero en el caso de Alex Saab, creo que terminará en Estados Unidos. Creo que ahí, con el favor de Dios, el debate que tendremos los venezolanos es qué tanto vale la información de Alex Saab.
para qué sirve las cosas que pueda estar contando Alex Saab. Será un momento difícil para los venezolanos porque esa decisión es del sistema judicial americano. Yo tengo fe que se tomará el bien mayor. Creo que existe mucho miedo en Caracas y en las estructuras. Creo que eso afectará a las estructuras financieras y que cuidado con quienes tenían un rol en las estructuras financieras de Alex Saab, que terminan viviendo en la Florida y que son esas personas que muchos no entendemos en cómo se han robado el dinero venezolano, han ayudado a que exista corrupción y hoy tienen la percepción de tener una vida tranquila. Creo que Saab terminará arrastrándolos a todos. Gracias, Carlos. Carlos Paparoni, comisionado presidencial contra el terrorismo y crimen por parte del equipo de Juan Guaidó. Un fuerte abrazo, Carlos. Muchas gracias, Sergio. Gracias por permitirme conversar contigo. Nos toca hacer una pausa, amigas y amigos, y al regreso cerramos nuestro programa de hoy. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Bien, amigas, amigos, estamos ya concluyendo nuestro programa del día de hoy. Entre noticias recientes que se destacan a esta hora, leemos una que nos viene de España, que legaliza la eutanasia. Con 202 votos a favor, el Congreso de Diputados aprobó la ley de eutanasia. Entrará en vigor dentro de 3 meses y convertirá a España en el 7º país en reconocer este derecho. Europa espera hoy por el veredicto sobre la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. Recuerden que algunas naciones habían determinado no seguir utilizándola. No obstante, la OMS ha recomendado continuar con su aplicación en diversas partes del mundo, ya que afirmaba la OMS que son mayores los beneficios que los riesgos que se corren con esta vacuna de AstraZeneca. En otras importantes noticias, leemos en Argentina continúa la búsqueda de la pequeña de 7 años Maya, una niña que bueno, se ha convertido en un caso que ha trascendido, tomando en cuenta de que esta pequeñita era una niña prácticamente que estaba viviendo en situación de calle y fue, según parece, tomada por un hombre que le prometió cambiar su bicicleta y hasta el momento pues no ha sido encontrada la pequeña ni tampoco este sujeto que sería el presunto secuestrador. En Paraguay, la Cámara de Diputados abrió una sesión extraordinaria para la solicitud por parte de la oposición para la aprobación de un juicio o archivo de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez.
La Reserva Federal de Estados Unidos mejoró este miércoles su pronóstico para la recuperación económica. Esto mientras la gran cantidad de estadounidenses o residentes aquí en este país comienzan a recibir las ayudas que ha ofrecido el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden. De hecho, muchas de esas ayudas ya han llegado a las cuentas de los residentes o usuarios. O mejor dicho, residentes o ciudadanos. Aquí hay otra información. Apareció con vida la pequeña. ¡Wow! No puede ser. Discúlpenme, acaba de aparecer con vida. Acabo de comentar lo de la niña Maya, la niña de 7 años que estaba desaparecida. Fue encontrada con vida, gracias a Dios. Luego de más de 3 días de búsqueda, con más de 1000 funcionarios desplegados, apareció con vida Maya, la niña de 7 años, que se encontraba desaparecida desde el lunes en Buenos Aires. El hombre que se la llevó está detenido, ha informado el portal Todo Noticias. Bueno, qué buena noticia, menos mal, gracias a Dios, apareció con vida. Amigas, amigos, me despido, gracias por estar con nosotros. A nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, me voy con este mensaje que está en el Salmo 10 y dice: levántate Dios, levanta, oh Dios, tu brazo, no te olvides nunca de los indefensos. Tengan todos un excelente día y será entonces hasta mañana. Chao. Se les quiere.